El mar peruano, así como el Perú es considerado uno de los países que tiene una gran biodiversidad, considerado uno de los países megadiversos, en el mar, en lo que es el sistema de océanos, el Perú es considerado dentro de los países donde están el mayor afloramiento del mundo. Tenemos 5 zonas de afloramientos, que vendría a ser primero la corriente de California, la corriente peruana, la corriente de Benguela, la corriente de Canarias y la corriente de Somalia. Entonces son estos 5 zonas afloramientos principales en el mundo. Entonces, nuestro mar, primero tenemos que conocer cómo es el ambiente físico. Tenemos que es un sistema altamente variable. Tenemos una escala estacional, que es el afloramiento, una escala interanual, en la cual conocemos 2 fenómenos llamados el Niño y la Niña, una escala interdecenal, llamado el periodo la Vieja, el Viejo, y una escala de un periodo muy largo. Dentro de esta variabilidad estacional conocida como el afloramiento, que es un fenómeno principal en nuestro mar, en la cual nosotros tenemos una zona de alta productividad. Y esto conlleva a tener unas muy altas biomasas de especies, y en nuestro mar está caracterizado por la especie anchoveta. Este afloramiento se produce principalmente por la fuerza del viento y por el sistema anticiclón del Pacífico Sur. Estos vientos chocan con el continente y se produce un fenómeno en el cual surgen aguas que están más profundas, surgen a la superficie y por lo tanto traen una concentración de nutrientes. Y es lo que nuestro mar se caracteriza por esta alta productividad. Tenemos concentraciones muy altas de clorofila, en las cuales, como mencioné al inicio, forma la zona de afloramiento más importante del mundo. Tenemos la variabilidad interanual, que es el fenómeno El Niño, en la cual se produce, digamos, no es un periodo constante, pero sí puede ser interanual, cada 2, 5, y dependiendo de la intensidad de este fenómeno, tenemos el impacto positivo o negativo en nuestras costas. Vemos que esta variabilidad dentro de nuestros ecosistemas, en Niño hay una intromisión de aguas cálidas, en la cual podemos observar en la figura del lado izquierdo. Entonces vemos unas masas de agua calientes que se distribuyen a lo largo de nuestra costa. Cuando es un periodo, digamos, promedio, normal, vemos que las aguas cálidas están separadas de la costa y hay en nuestra corriente peruana, que está en color celeste, recorre a lo largo de nuestra costa. Y un periodo La Niña, tenemos un mayor volumen de agua, de masas de agua fría. Y eso nos trae, digamos, diferentes tipos de peces que se acercan en nuestro mar. La siguiente, por favor. Entonces vemos que en la época del Niño hay una presencia de especies asociadas a las masas cálidas. En un periodo normal tenemos una variedad de especies, tanto oceánicas como costeras, y en un periodo La Niña tenemos especies de aguas frías, principalmente, como mencioné, la anchoveta. Conociendo, digamos, este ambiente físico en el cual se desarrolla estas especies, veamos cómo está conformado nuestro mar, la biodiversidad marina. Hemos clasificado esta diversidad primero en el grupo de peces. Actualmente se tiene registrado 1.070 especies, de las cuales el 14% son explotadas.
y los hemos agrupado dentro de los grupos pelágicos, como la anchoveta, sardina, dentro del grupo de los demersales, la merluza, falso volador, y los especies costeros, que es lo que comúnmente vemos en nuestro litoral, como el pejerrey, la cabinza, la lisa, la lorna. Dentro de este grupo pelágico, o dentro de este grupo de peces, tenemos nuestro recurso clave, que es la anchoveta peruana. Esta especie se encuentra distribuido desde la zona centro-sur del país, y la cual presenta longitudes, digamos que su longitud mínima de captura es 12 centímetros, tiene un ciclo de vida muy corta, crecimiento rápido, por eso tenemos esas grandes biomasas en nuestro mar. Es un pez forrajero que se alimenta de fitoplancton y zooplancton. Tiene altos contenidos de grasa, el famoso omega 3, omega 6. Tiene una alta fecundidad, tiene un comportamiento en cardúmenes y son dependientes del reclutamiento. Y como mencioné, se distribuye a lo largo de la costa. Esta especie es muy sensible a estos cambios. Cuando hay fenómeno en Niño, esta especie cambia su comportamiento, o bien se concentra a la costa, se aleja de ella, se profundiza un poco o se va hacia la zona sur. Y esto es porque es muy sensible al cambio de temperatura. Otra especie clave que tenemos dentro del grupo de los demersales es la merluza. La merluza es una especie que se encuentra asociada a las aguas de la extensión sur de la corriente de Cromwell. Es una especie que se encuentra en la zona norte del país. Es una especie de vida muy larga, se han encontrado ejemplares de más de 8 años y su captura se realiza con las redes de arrastre. Es una flota que está más o menos conformada por 30 unidades. Tenemos otro grupo importante, que son los moluscos, que ahí podemos diferenciarlos a este grupo como los pelecípodas, que los conocemos como la concha de abanico, la macha, la concha navaja, los cefalópodos como la pota, el pulpo, los gasterópodos, los caracoles, el chanque, y los afineuras, que son los quitones. Se han identificado un total de 1.024 especies y solamente 40 especies son explotadas. Dentro del grupo de los crustáceos tenemos a los langostinos, las langostas, los cangrejos, y de las 480 especies identificadas, solo 25 especies son explotadas. Estas especies, estos invertebrados, se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro mar. Tenemos como los langostinos en la zona norte, la concha negra, tenemos caracoles, la concha de abanico, que se encuentra prácticamente distribuido a lo largo hasta la zona de Pisco. Tenemos la pota también distribuido hasta esa zona. Y en la zona sur, una mayor presencia de caracol y chanque. Dentro de otros grupos de especies, tenemos 4 especies de reptiles, 82 especies de aves marinas y 32 especies de mamíferos, en las cuales están las ballenas, los delfines y la nutria. Y otro grupo importante son las macroalgas. Actualmente se ha venido extrayendo porque ya este recurso se encuentra en veda, pero tenemos especies de macroalgas como las clorofitas o algas verdes como la ulva, la pórfira o llamado cochayuyo. Tenemos algas rojas como la gracilaria, Glacilaropsis y Chondracanthus. Y dentro de las algas pardas tenemos la Lawsonia nigrensis y las Macrocystis pirífera. Este recurso actualmente se extrae de forma pasiva. Ellos tienen un varamiento estacional durante el año y es aprovechado de esa manera, porque es mejor recolectarlas a lo largo de la orilla en vez de que estos se
se malogre, ¿no? Y darle una utilidad, y tiene realmente un mercado muy importante a nivel nacional e internacional. Entonces, conociendo ya, digamos, toda esta biodiversidad, ¿qué tipos conocemos de estos ecosistemas en los cuales ellos van a encontrarse, ¿no? Dentro de estas tenemos un corte transversal del mar peruano, en las cuales tenemos una zona litoral, una zona nerítica y una zona oceánica. Entonces, estos se van a distribuir a lo largo de todo este ecosistema. Tenemos los costeros, como la lorna, el suco, dentro de los demersales, como mencioné, la merluza, la anguila, y la zona pelágica tenemos la anchoveta, y vemos que estos se van distribuyendo a lo largo de la columna de agua. Actualmente hay especies de profundidad como el bacalao, la centolla, que están sujetos a una extracción, pero tiene ya sus medidas de ordenamiento. Dentro de estos ecosistemas tenemos, como mencioné, el ecosistema oceánico, que se distribuye a lo largo de toda la columna de agua y en el fondo. Tenemos especies epipelágicos, mesopelágicos y en este caso lo de mayor profundidad, batial, que son especies de una forma, digamos, no muy bonitas, ¿no? Tienen una asimetría, son muy fofas, justamente porque tienen que soportar grandes presiones. Y estos no están sujetas a extracción. Tenemos los ecosistemas costeros, tenemos una variedad de ellos, pero las principales tenemos las famosas playas rocosas, las playas arenosas, tenemos los bancos costeros, los manglares, los ecosistemas de islas y las praderas de macroalgas, que cada uno alberga una cantidad de especies que están adaptadas para cada uno de estos. Y los ecosistemas asociados a las profundidades. Tenemos, en el Perú no está muy avanzado la diversidad de estas especies asociadas a estas cordilleras submarinas, a cañones submarinos. Es un trabajo de investigación costoso para Perú, ya que se tiene que trabajar con robots y todavía no tenemos esta tecnología actualmente acá en Perú. ¿Qué nos brinda el mar peruano? ¿Qué nos brinda la diversidad? ¿Qué servicios nos da? Primero tenemos el alimento. Sabemos que el mar constituye uno de los reservorios alimenticios de mayor importancia para el hombre, tanto en plantas, las macroalgas o las algas, así como los animales, como ya hemos mencionado, tanto en peces e invertebrados. Entonces, sabemos que a nivel mundial el 20% de la población tiene ingesta de estos productos. Por lo tanto, vemos cuán importante es la conservación y preservación de estas especies. Y por tanto, este alimento, ¿qué nos ha conllevado? A una actividad extractiva, la industria pesquera, que realmente es una actividad muy importante en el país, en la cual brinda trabajo a un gran porcentaje de la población. ¿Qué más nos brinda? Protección. Esta protección nos lo da los manglares a través de que este mangle estabiliza el suelo y por lo tanto hace una retención de sedimentos y no va directamente al mar. Otros son los corales, que es una protección ante los fenómenos atmosféricos. ¿Por qué también es importante nuestro océano? Porque constituye un sumidero de CO2, al igual que es un símil a los bosques tropicales, pero el océano juega un papel muy, muy importante justamente en la captación de CO2. Creo que en algunos casos se dice que es mucho más que los bosques tropicales. ¿Qué también nos brinda? El turismo. El turismo es una actividad emergente. Vemos que a lo largo de nuestro litoral hay construcción de estos hoteles y lo que hay que hacer justamente es
dar las pautas para que la construcción de estos hoteles no dañen nuestro mar, porque hacen una alteración de nuestro hábitat. Lo que en este caso habría que promover es un ecoturismo, ¿no?, que sea sustentable y que ayude a la conservación de nuestra biodiversidad. ¿Qué amenazas tiene la biodiversidad marina? Primero, la contaminación marina. La contaminación es provocada hasta un 80% por las poblaciones costeras. Hay aparición de estas zonas muertas, en las cuales hay una floraciones algales que se produce justamente por la descomposición de los fondos marinos y por lo tanto hay un mayor consumo de oxígeno y por lo tanto altera la vida de otros organismos que están asociados ahí y por lo tanto están afectando la biodiversidad y por ende las pesquerías. Y principalmente esta contaminación lo da las plantas pesqueras, los filtros de pozo de oxidación, los derrames de hidrocarburos, la emisión de aguas contaminadas y por el río mismo, ¿no? Otro efecto vendría a ser la sobrepesca. Sabemos que nuestros recursos han sido sobreexplotados en la mayoría de estos, pero a lo largo de estos años los estudios y las evaluaciones y las medidas de manejo han conllevado a poder recuperar estas poblaciones, pero tenemos que poder conciliar con los sectores para poder mantener los niveles poblacionales de estas especies en la mejor, en concentraciones muy óptimas. La alteración del hábitat. Vemos que hay una continua alteración del hábitat, primero por la construcción de infraestructuras como los puertos, muelles, hoteles, casas que lo hacen muy cerca a la ribera y que pueden producir alteración en nuestro hábitat y esta alteración produce la desaparición de muchas especies. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo se construyen estas infraestructuras a lo largo de nuestro litoral peruano. Otra que es muy latente es la minería marina. Justamente hacen las exploraciones sísmicas para poder determinar las zonas donde hay concentración de hidrocarburos, metales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y la forma en cómo se den y los permisos en qué condiciones se deberían dar. También la acuicultura costera, ya que se produce un conflicto por el uso de la zona marina costera, tanto entre los pescadores, maricultores e industriales. Y esta actividad, si no es bien manejado, puede producir un deterioro de la calidad de agua. Se podría producir una anoxia en el fondo y por lo tanto la muerte de muchos organismos asociados en estas áreas. Y también la introducción de especies exóticas, pero esto se da principalmente por digamos, una introducción intencional, más que todo yo pienso que accidentalmente en nuestro mar por medio del cambio de lastre. Este cambio de lastre trae consigo una diversidad de especies, tanto de fito como de zooplancton, que pueden alterar nuestra estructura, nuestra red trófica en nuestro mar y por tanto alteraría la estructura trófica de las otras especies. Porque ya si hay una alteración de esta fito o zooplancton, ya no tendría alimento las especies que están acostumbradas a consumir las especies, digamos, que se encuentran en nuestro mar peruano. Y otra posible causa son las repercusiones del cambio climático. Vemos que este cambio va a producir alteraciones en nuestro mar, principalmente porque va a haber un incremento del nivel de mar y esto conllevaría a una modificación del hábitat. La zona costera es afectada, hay muchas poblaciones que se van a ver afectadas directamente por esto, porque justamente van a tener que desaparecer zonas y la zona urbana de cierta forma se tiene que ver afectada. Entonces hay que tener
tomar previsiones para que estos cambios que se dan a nivel global, este incremento de nivel de mar que va a traer consigo en la zona de Australia la desaparición de varias de estas islas y nosotros en nuestro litoral peruano. Esta es una prueba de la alteración que el ser humano hace a lo largo de nuestras costas. Nosotros no tenemos que permitir que las playas sean un basurero. Y eso lo podemos ver si vemos que nuestro mar, nuestras playas se ve, en este caso, la capacidad de carga sobrecargada, vaya la redundancia, en este caso vamos a obtener mayor concentración de desechos sólidos y eso trae una alteración en nuestro medio. Por lo tanto, las municipalidades deberían considerar y determinar cuál es la capacidad de carga de cada una de sus playas para evitar justamente ese hacinamiento y esa alteración del litoral peruano. Porque lo que nosotros todos queremos es ver un mar limpio, con recursos hidrobiológicos. Hay muchas personas que tienen el hobby de ir a pescar, tener esa tranquilidad de ser y poder encontrar justamente estos recursos. Pero para eso tenemos que tener un lugar limpio y eso es con ayuda de todos nosotros. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Empezar con nuestros hijos. Creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los niños, a que las cosas, los desechos no deben ir al mar. Y más bien, ¿por qué no inculcarles de que vayan recogiendo estos desechos a lo largo del litoral? Yo he visto niños en la playa que ven un papel, una basura, van y lo recogen y lo botan, sin necesidad de decirles por qué. Ya hay una educación actualmente para poder conservar nuestras playas. Y creo que es muy importante que todas las autoridades deberían impartir educación ambiental a todos los niveles. Porque la limpieza es tarea de todos. No es solamente del personal de limpieza, de las municipalidades, es de todos. Y nosotros tenemos que apoyar en esta limpieza y dar el ejemplo a los demás de que nosotros podemos mantener nuestras playas limpias. Por lo tanto, ¿qué acciones debemos hacer para proteger y conservar el ecosistema marino en general? Primero, respetar las vedas estacionales, las vedas reproductivas, las vedas por tallas y las vedas totales. Dentro de las vedas estacionales tenemos la del chanque, dentro de las reproductivas, la anchoveta, que ya están establecidas, igual que la merluza, y las vedas totales, que sabemos que está prohibido su extracción o caza de ballenas, delfines, tortugas, caballito de mar, entre otros. También el de poder respetar las tallas mínimas de captura. Hay un dispositivo legal en el cual establece cuál es la talla mínima de cada una de las especies que son principalmente explotadas. La anchoveta 12 centímetros, la merluza 35 centímetros, el pejerrey, y ahí se le va a colgar en la web del ministerio también esta relación de especies para que tengan conocimiento y cuando uno vaya a un mercado o a un muelle y vean estas especies, pues simplemente colaborar en no comprarlas. Por lo tanto, estas acciones, el de vivir en armonía con la naturaleza, demos el ejemplo diario, ¿no? Haciendo lo que decimos, dando el ejemplo en casa, dando el ejemplo en nuestras playas y trabajemos juntos en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de estos.
Por lo tanto, tenemos que apoyar a la conservación de nuestro mar, porque esa bolsa que botamos, ese papel, red que queda en el mar varado, ¿qué conlleva? A la mortandad de nuestras especies. Vemos en la foto una tortuga que está comiendo un pedazo de plástico, una bolsa de plástico, y piensa que es su alimento, y esto, ¿a qué va a conllevar? A la muerte de esta especie. Vemos al de los lobos, como una bolsa plástica le rodea el cuello y se puede llegar en un tiempo pues que esto lo puede estrangular, ¿no? Y vemos ahí cómo los desechos van flotando en el mar y las especies piensan que es alimento y por lo tanto lo ingieren. Como anécdota, yo tengo que cuando hicimos un estudio de un perico, encontramos un cepillo de diente en su estómago. Entonces, esos son los desechos que botan los barcos. Y las especies, los peces u otros organismos vivos piensan que es un alimento porque se encuentra flotando en el mar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de las cosas que botamos al mar y hay que evitar en el futuro, por favor, las bolsas plásticas que no vayan a nuestro mar peruano. Muchas gracias.